Hola, bienvenido a Mundo del Liderazgo. Hoy vamos a hablar de un tema que es clave para la salud financiera de cualquier negocio: el control de gastos de operación. ¿Alguna vez sientes que a pesar de tener ventas excelentes, las ganancias no se reflejan en tu cuenta bancaria? Es muy probable que los gastos hormiga se estén comiendo la utilidad de tu negocio. No te preocupes. En este video te voy a mostrar una forma sencilla y efectiva de tomar el control. El problema: ¿por qué es vital controlar tus gastos? Imagina que tu negocio es como un balde. Las ventas son el agua que entra, pero los gastos de operación sin control son como pequeños agujeros en el fondo que con el tiempo pueden dejarlo vacío. Hablamos de la renta, los servicios, los sueldos, el marketing. El problema no es tener gastos, sino desconocer qué porcentaje de tus ingresos se va en cada uno. La falta de este conocimiento te deja navegando a ciegas, sin saber si estás realmente en el camino correcto hacia tus objetivos de rentabilidad. La solución: aplicar presupuestos por porcentaje. Aquí es donde entra en juego una herramienta muy poderosa y práctica. No necesitas ser un experto en finanzas para aplicarla: el método del presupuesto por porcentaje. ¿En qué consiste? Es simple. En lugar de asignar una cantidad fija de dinero a cada gasto, asignarás un porcentaje de tus ventas proyectadas. De esta manera, tus gastos siempre estarán alineados con tus ingresos, creciendo y decreciendo de forma proporcional. Esto te da una visibilidad total de dónde va cada peso que entra a tu negocio. 3 pasos para implementar el método. Primero, conoce tus ingresos proyectados. Mira el histórico de ventas de tu negocio. Si estás empezando, haz una proyección realista. Esta cifra será tu 100%. Segundo, define tus porcentajes. Aquí es donde entra la estrategia. Basado en tu experiencia, tus costos y el tipo de negocio que tienes, asigna un porcentaje a cada categoría de gasto. Por ejemplo, gastos fijos necesarios: renta, salarios, seguros. Esto podría ser de un 40 a un 50%. Es la base para mantener el negocio operando. Gastos variables de operación: materiales, suministro, marketing. Quizás un 20 a 30%. Estos son los gastos que pueden ajustarse si es necesario. Utilidad neta: tu ganancia real. Este es tu objetivo. Te sugiero asignar un 10 a 15% o más. Recuerda que estas cifras son solo un ejemplo. Tercero, monitorea y ajusta semanalmente. La disciplina es lo que hace que este método funcione. Cada semana compara tus gastos reales con los montos que calculaste. ¿Te estás pasando en alguna categoría? Analiza por qué y toma decisiones rápidas para corregirlo. Quizás necesites renegociar con un proveedor o buscar una alternativa más económica. Después de asignar los porcentajes: 1. Informa a las áreas los presupuestos. Define categorías de gasto y responsables. Asigna dueños por cada área: energía, suministros, servicios, tecnología, mantenimiento, travel, etc. Y establece metas de ahorro realistas. Implementa un marco de control: políticas de gastos, aprobaciones escalonadas y revisiones periódicas, semanal, mensual, para detectar variaciones y tomar medidas a tiempo. 2. Priorización de iniciativas de ahorro: eficiencia energética y consumos, iluminación, climatización, equipos de alto consumo. Invertir en sensores y mantenimiento preventivo suele reducir costos a mediano plazo.
Tecnología y servicios. Migrar a soluciones escalables. Revisar licencias y suscripciones. Eliminar redundancia y optimizar uso de datos. Movilidad de viaje. Políticas de viaje, videoconferencias, planes corporativos y optimización de rutas. 3. Implementación y cultura de eficiencia. Fomenta una cultura de gasto responsable, incentivos para ideas de ahorro, canales para reportar ineficiencias y transparencia en resultados. 4. Gestión de riesgo y ética. Equilibrar ahorro con calidad y seguridad. Los recortes deben evitar riesgos operativos, cumplimiento normativo y satisfacción del cliente. 5. Equidad y clima laboral. Evitar impactos negativos en el equipo, comunicar cambios y justificar decisiones. Responsabilidad del líder. Para asegurar la sostenibilidad y rentabilidad de un negocio, el control de gastos es tan importante como el aumento de las ventas. Cuando un líder gestiona los gastos de forma correcta, está protegiendo a su equipo y a la empresa a largo plazo. De este modo se garantiza que cada venta contribuye a la ganancia final y que todo el esfuerzo se traduce en éxito. Un líder efectivo no solo busca vender más, sino que también se asegura de mejorar la utilidad final. Conclusión. En síntesis, el control de gastos de operación es un proceso estratégico para evitar la pérdida de utilidad. Requiere una visión clara, datos confiables, priorización de iniciativas de alto impacto y una cultura organizacional que valore la eficiencia sin sacrificar la calidad. Con control adecuado, métricas bien definidas y acciones bien ejecutadas, la organización puede sostener y en muchos casos mejorar su rentabilidad en entornos desafiantes. Gracias por acompañarme. Espero que el video te ayude al control eficiente de tus gastos para lograr la utilidad que te permite crecer y hacer permanecer a tu empresa. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para no perderte nuestros próximos videos sobre liderazgo. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete ahora para estar atento a nuestro nuevo contenido.